Evangelio de hoy. Lunes 17 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 36 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Se les echará en su regazo una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque con la medida con que midan se les medirá. La misericordia, el corazón del Evangelio. El llamado de Jesús a ser misericordiosos como el Padre. Es misericordioso es el centro del mensaje cristiano. La misericordia no es simplemente sentir lástima por alguien, o hacer un acto de caridad ocasional, sino un estilo de vida que refleja el amor de Dios. Dios es misericordioso con nosotros en todo momento. Nos ama a pesar de nuestras faltas. Y siempre está dispuesto a perdonarnos. Así, Jesús nos invita a ser reflejo de esa misericordia en nuestras relaciones diarias. Ser misericordioso significa mirar al otro con los ojos de Dios. Ver su dignidad incluso cuando ha fallado. Y responder con amor en lugar de con condena. En un mundo donde la venganza y el resentimiento parecen normales, la invitación de Jesús a la misericordia es revolucionaria. No podemos llamarnos cristianos si no practicamos la misericordia. Porque es la esencia misma de Dios. Y el camino que Jesús nos enseñó con su vida. Su muerte y su resurrección. El juicio y la condena, obstáculos para la misericordia. Jesús nos advierte sobre la tendencia humana a juzgar y condenar a los demás. Es fácil ver los errores ajenos y criticarlos. Pero muchas veces no nos damos cuenta de nuestras propias fallas. El juicio humano suele ser parcial, condicionado por nuestras emociones, experiencias y prejuicios. Por eso, Jesús nos pide que dejemos de juzgar. Porque solo Dios conoce el corazón de cada persona. Juzgar y condenar no solo afecta a quien recibe el juicio, sino que endurece nuestro propio corazón. Nos vuelve menos sensibles a la misericordia y más propensos al orgullo. El juicio y la condena dividen. Crean resentimiento y nos alejan del amor verdadero. Si en lugar de juzgar tratáramos de comprender. Si en lugar de condenar ofreciéramos una mano amiga. El mundo sería un lugar más lleno de la presencia de Dios. Jesús no nos dice que ignoremos el pecado o que justifiquemos el mal, sino que seamos conscientes de que nuestra tarea no es condenar, sino amar y guiar a los demás hacia el bien. El perdón, un regalo que nos libera. Perdonar no es fácil, pero es una de las enseñanzas más importantes de Jesús. Nos dice claramente, perdonen, y serán perdonados. El perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Guardar rencor, alimentar el odio o vivir con resentimiento solo nos daña a nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar el daño que nos han hecho ni justificarlo, sino renunciar a la venganza y dejar el juicio en manos de Dios. Jesús nos enseña que el perdón es un acto de amor. Una decisión que nos libera del peso del pasado. Y nos abre a la gracia de Dios. Dios nos ha perdonado a nosotros innumerables veces. Y nos llama a hacer lo mismo con los demás. Si queremos recibir la misericordia de Dios,
Debemos estar dispuestos a darla. El perdón transforma corazones, reconstruye relaciones. Y es una de las expresiones más grandes del amor cristiano. Dar sin medida, la generosidad que proviene de Dios. Jesús nos habla de una medida abundante, apretada, remecida y rebosante. Para mostrar que todo lo que damos nos será devuelto en mayor cantidad. La generosidad no se trata solo de bienes materiales, sino de todo lo que podemos ofrecer. Amor, tiempo, comprensión, paciencia, ayuda. Vivimos en un mundo donde muchas veces damos esperando recibir algo a cambio. Pero Jesús nos invita a dar sin esperar recompensa, confiando en que Dios mismo se encargará de devolvernos con creces. La lógica de Dios no es la del mundo. Mientras que el mundo nos dice que acumulemos, que pensemos en nosotros primero, Jesús nos enseña que dar es la verdadera riqueza. Quien da con generosidad recibe la alegría de un corazón lleno de amor. Porque la mayor bendición no está en recibir, sino en dar. La medida con que medimos, un principio de justicia divina. Jesús nos recuerda que con la medida con que midamos seremos medidos. Esto significa que la manera en que tratamos a los demás influirá en la forma en que Dios nos trata. Si somos duros, intransigentes y cerramos nuestro corazón, no podemos esperar que Dios nos trate con una misericordia que nosotros mismos negamos a los demás. Pero si actuamos con bondad, compasión y generosidad, experimentaremos esa misma bondad multiplicada en nuestra vida. Este principio de justicia divina nos invita a examinar nuestra forma de vivir. Somos personas que dan con generosidad, que perdonan de corazón, que tratan a los demás con amor. Si queremos experimentar la plenitud de la gracia de Dios, debemos reflejarla en nuestra forma de vivir. El ejemplo de Jesús, modelo de misericordia y generosidad. Jesús no solo predicó sobre la misericordia, el perdón y la generosidad, sino que lo vivió en su propia carne. Perdonó a los pecadores, comió con publicanos y prostitutas. Sanó a los enfermos sin pedir nada a cambio, y en la cruz, en el momento de mayor sufrimiento, pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos seguir su ejemplo. No se trata solo de escuchar sus palabras, sino de hacerlas vida en nuestro día a día. Ser misericordiosos, no juzgar, perdonar. Y dar con generosidad no son solo recomendaciones, sino exigencias del Evangelio. La recompensa de la misericordia y la generosidad. Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando vivimos según su enseñanza, experimentamos la paz y la alegría que solo Él puede dar. La verdadera felicidad no está en acumular, en imponernos sobre los demás o en llevar cuentas de los errores ajenos, sino en vivir en el amor. La misericordia nos acerca a Dios, el perdón nos libera, y la generosidad nos enriquece espiritualmente. Cuando damos amor, recibimos amor. Cuando perdonamos, recibimos perdón. Cuando somos compasivos, experimentamos la compasión de Dios en nuestra vida. La misericordia de Dios como modelo supremo para nuestra vida. Dios no nos pide algo que Él mismo no haga primero. Cuando Jesús nos exhorta a ser misericordiosos como el Padre, nos está invitando a imitar el amor infinito de Dios. Un amor que no se basa en el mérito humano, sino en su propia esencia. La misericordia de Dios es inagotable.
Él perdona una y otra vez, busca al pecador. Sana al herido y no se cansa de dar nuevas oportunidades. Nosotros, en nuestra limitación, muchas veces ponemos condiciones para perdonar. Imponemos barreras para amar y establecemos límites a nuestra generosidad. Sin embargo, Jesús nos recuerda que nuestra vocación es más grande. Estamos llamados a reflejar la misma misericordia divina. Esto no significa ser ingenuos o permitir injusticias, sino aprender a mirar a los demás con los ojos de Dios. Con comprensión en lugar de condena. Con paciencia en lugar de impaciencia. Con amor en lugar de juicio. Si Dios nos trata con misericordia, ¿cómo podríamos no hacer lo mismo con nuestros hermanos? La misericordia transforma no solo al que la recibe, sino también al que la otorga. Nos hace más libres, porque nos aparta del egoísmo. Y nos abre al amor verdadero. Nos hace más felices, porque nos libera. Da el peso del rencor y la venganza. Nos hace más parecidos a Dios, porque nos permite actuar desde el amor puro y desinteresado. Cuando Jesús nos dice sean misericordiosos, nos está dando la clave para una vida plena y en comunión con el corazón de Dios, rompiendo el ciclo del juicio y la condena. El juicio y la condena son actitudes profundamente humanas. Desde pequeños, aprendemos a evaluar a los demás, a compararnos, a señalar los errores ajenos, mientras justificamos los propios. Sin embargo, Jesús nos llama a una forma de vida completamente distinta, no juzgar y no condenar. Esto no significa que no podamos discernir entre el bien y el mal, ni que no podamos corregir con amor a un hermano cuando se equivoca, sino que debemos hacerlo desde una actitud de humildad y misericordia, no desde la superioridad o la crítica destructiva. Muchas veces, el juicio y la condena nacen del orgullo. Da el deseo de sentirnos mejores que los demás. Nos resulta más fácil fijarnos en los defectos ajenos que en los nuestros propios. Jesús, en otro pasaje del Evangelio, nos recuerda que antes de querer quitar la paja del ojo de nuestro hermano, debemos sacar la viga del nuestro. Es un llamado a la autoconciencia, a la humildad y a la paciencia con los defectos de los demás. Si recordáramos cuántas veces hemos fallado y hemos sido perdonados, nos costaría menos juzgar con dureza a los demás. Romper el ciclo del juicio y la condena significa empezar a ver a los demás con compasión. Significa dar el beneficio de la duda. Buscar comprender antes que criticar. Hablar con amor en lugar de atacar. Significa recordar que cada persona tiene su historia, sus heridas, sus luchas, y que solo Dios conoce completamente el corazón de cada uno. Cuando aprendemos a suspender el juicio y a mirar con misericordia, no solo liberamos a los demás de nuestra dureza, sino que nos liberamos a nosotros mismos de la amargura y el orgullo. El perdón como camino hacia la paz interior. El perdón es una de las enseñanzas más difíciles de Jesús, pero también una de las más liberadoras. A veces pensamos que perdonar es un favor que hacemos al otro, pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. No perdonar es cargar con un peso innecesario. Es permitir que el daño que nos hicieron siga afectando nuestra vida. Jesús nos invita a perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7, es decir, siempre. El perdón no significa olvidar o minimizar el daño recibido.
No significa permitir que nos sigan hiriendo. O que no busquemos justicia cuando sea necesario. Perdonar significa decidir no guardar rencor. No alimentar el odio, no dejar que el pasado siga gobernando nuestro presente. Es un acto de libertad, una decisión consciente de soltar el dolor y entregarlo a Dios. Dios nos perdona constantemente, incluso cuando volvemos a caer en los mismos errores. Nos recibe con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. Si queremos vivir en paz, debemos aprender a perdonar con el mismo corazón generoso. El perdón sana heridas, restaura relaciones y nos hace experimentar la verdadera paz de Dios. Dar con generosidad, una llamada a la abundancia espiritual. La generosidad es uno de los valores fundamentales del Evangelio. Jesús nos dice que quien da, recibe, y que Dios multiplica con creces todo lo que ofrecemos con amor. No se trata solo de dar bienes materiales, sino de dar desde el corazón. Dar nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestra paciencia, nuestra comprensión. Muchas veces vivimos con miedo a quedarnos sin nada. Por eso nos aferramos a lo que tenemos. Pero Jesús nos enseña que el verdadero tesoro no está en acumular, sino en compartir. Cuando damos con generosidad, no solo ayudamos a los demás, sino que nos enriquecemos espiritualmente. La felicidad no está en recibir, sino en dar. La generosidad nos libera del egoísmo y nos hace más parecidos a Dios, que da sin medida. Y lo más hermoso es que, cuando damos sin esperar nada a cambio, Dios mismo se encarga de llenarnos con una medida buena, apretada, remecida y rebosante. La vida cristiana es una vida de entrega. No podemos llamarnos discípulos de Cristo si vivimos solo para nosotros mismos. Estamos llamados a ser generosos en el amor, en la misericordia, en el perdón, en el servicio. Y cuando vivimos así, experimentamos la plenitud del reino de Dios. Vivir según la medida de Dios, no la del mundo. Jesús nos recuerda que la medida con que midamos a los demás será la misma con la que seremos medidos. Es una advertencia seria, pero también una promesa de gracia. Si somos duros con los demás, experimentaremos dureza en nuestra vida. Si somos generosos y misericordiosos, Dios derramará su gracia en abundancia sobre nosotros. El mundo nos enseña a medir con criterios de conveniencia, interés y egoísmo. Pero el Evangelio nos invita a medir con amor, con compasión, con generosidad. Cuando actuamos según la lógica de Dios, descubrimos que su medida es siempre más grande, más abundante, más plena. Dios no mide con cálculo ni con frialdad. Su amor es desbordante, su misericordia es infinita. Si queremos recibir con abundancia, aprendamos a dar con generosidad. Si queremos ser tratados con misericordia, seamos misericordiosos. Si queremos ser perdonados, perdonemos. Esta es la lógica del reino de Dios. Y en ella encontramos la verdadera felicidad. La misericordia como una decisión, no solo un sentimiento. La misericordia no es solo un sentimiento pasajero de compasión, sino una decisión firme y constante de actuar con amor incluso cuando no nos resulta fácil. En ocasiones, sentimos que algunas personas no merecen nuestra misericordia, porque nos han herido profundamente.
Han cometido errores graves o simplemente no han cambiado. Sin embargo, Jesús no nos dice que seamos misericordiosos solo con aquellos que lo merecen, sino con todos, sin excepción. La misericordia de Dios no se basa en el mérito humano, sino en su amor incondicional. Así también debe ser nuestra misericordia. Cuando decidimos ser misericordiosos, nos parecemos más a Dios y menos al mundo. Nuestra cultura promueve la retribución, el castigo y la justicia humana basada en la venganza o la indiferencia. Pero el cristiano está llamado a un nivel más alto. A amar incluso cuando duele, a perdonar, aunque la otra persona no lo pida. A dar sin esperar nada a cambio. La misericordia, cuando se vive como un compromiso diario, transforma no solo a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. El amor verdadero no juzga, acompaña y sana. Jesús nos exhorta a no juzgar ni condenar, porque el juicio pertenece solo a Dios. Él es el único que conoce plenamente el corazón de cada persona, sus luchas, sus miedos y sus heridas. Nosotros, en cambio, vemos solo la superficie. Y muchas veces interpretamos mal las acciones de los demás. En lugar de apresurarnos a señalar errores o defectos ajenos, estamos llamados a acompañar, a escuchar y a sanar con nuestra cercanía. Esto no significa que el cristiano deba ser indiferente al pecado o a la injusticia, sino que debe corregir desde el amor, no desde la crítica destructiva. En lugar de condenar a alguien por su error, debemos ayudarlo a encontrar el camino de regreso a Dios. Un juicio severo puede alejar a una persona de la fe, pero una corrección hecha con amor y paciencia puede llevarla a la conversión. La fuerza del perdón, sanando nuestras relaciones. El perdón es una de las herramientas más poderosas para sanar nuestras relaciones y nuestra propia alma. Cuando guardamos rencor, es como si lleváramos una carga pesada que nos impide avanzar. Muchas veces, la persona que nos ha ofendido ni siquiera es consciente de nuestro dolor. Pero nosotros seguimos atrapados en el resentimiento. Jesús nos invita a liberarnos de ese peso a través del perdón. Perdonar no significa justificar el mal, sino dejar que Dios actúe en nuestro corazón. Significa elegir la paz sobre el rencor, la libertad sobre la esclavitud del odio. Cada vez que perdonamos, reflejamos el amor de Dios y nos acercamos más a su corazón. Además, el perdón es una semilla de reconciliación. Cuando alguien experimenta el perdón verdadero, su corazón puede cambiar y las relaciones rotas pueden ser restauradas. Dar con alegría y confianza en la providencia de Dios. Jesús nos habla de una medida buena, apretada, remecida y rebosante, para ilustrar la generosidad de Dios con quienes dan sin egoísmo. Cuando damos con alegría, sin calcular cuánto podemos perder, Dios multiplica nuestras bendiciones. No se trata solo de bienes materiales, sino también de amor, tiempo, servicio y comprensión. Muchas veces, el miedo a la escasez nos impide ser generosos. Creemos que si damos demasiado, nos quedaremos sin nada. Pero el Evangelio nos enseña que Dios provee abundantemente a quienes confían en Él. Cuanto más damos, más recibimos. Porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Vivir con una actitud de desprendimiento nos ayuda a experimentar la libertad de los hijos de Dios, que saben que su verdadera riqueza está en el cielo.
y no en lo que poseen en la tierra. La misericordia, señal de un corazón transformado por Dios. Un corazón transformado por Dios no puede ser indiferente al sufrimiento ajeno. La misericordia es la prueba de una fe auténtica, porque muestra que hemos comprendido el amor de Dios y estamos dispuestos a compartirlo con los demás. Jesús fue el rostro visible de la misericordia divina. Sanó enfermos, acogió a pecadores, perdonó a sus verdugos y nos enseñó que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Cuando decidimos vivir con misericordia, reflejamos a Cristo en nuestro entorno. Nuestras palabras dejan de ser hirientes y se convierten en consuelo. Nuestros gestos dejan de ser fríos y se vuelven acogedores. La misericordia no es debilidad, sino fortaleza. No es resignación, sino poder transformador. Un mundo sin misericordia es un mundo lleno de división y odio. Pero un mundo donde la misericordia reina es un reflejo del reino de Dios. Ser testigos del amor de Dios en la vida cotidiana. La fe no es solo una creencia, sino una forma de vida. Si realmente creemos en las palabras de Jesús, debemos demostrarlo con nuestras acciones. No basta con rezar o asistir a la iglesia si nuestra vida no refleja la misericordia, el perdón y la generosidad que Él nos pide. La verdadera evangelización ocurre cuando las personas ven a Cristo en nuestro testimonio diario. Cada día tenemos oportunidades de mostrar el amor de Dios en la forma en que tratamos a nuestra familia, en la paciencia que mostramos en el trabajo, en la generosidad con que ayudamos a los demás, en la compasión con que escuchamos a quienes sufren. No necesitamos hacer grandes milagros. Basta con amar como Jesús nos amó. Si cada cristiano viviera plenamente este evangelio, el mundo sería transformado, viviendo la promesa de la plenitud en Dios. Jesús nos ha dado una promesa. Cuando vivimos según sus enseñanzas, experimentamos una medida rebosante de gracia. No significa que nuestra vida será fácil, o que nunca enfrentaremos dificultades. Pero sí que tendremos la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Cuando somos misericordiosos, recibimos misericordia. Cuando damos, recibimos con abundancia. Cuando perdonamos, experimentamos el amor sanador de Dios. Esta es la clave de una vida plena. Vivir no según los valores del mundo, sino según los valores del reino de Dios. Un corazón lleno de misericordia, libre de juicio, dispuesto a perdonar y generoso en el dar. Es un corazón en el que Dios habita. Que cada día podamos esforzarnos por vivir estas palabras de Jesús, para que nuestra vida sea un reflejo del amor infinito de nuestro Padre Celestial. Un llamado a transformar nuestra vida. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos desafía a vivir de una manera radicalmente diferente a la lógica del mundo. Nos invita a ser misericordiosos, a no juzgar, a perdonar y a dar con generosidad. No es un llamado fácil, pero es el camino del Evangelio. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la acumulación de riquezas, sino en el amor que somos capaces de dar. Si queremos vivir una vida plena, debemos permitir que estas palabras de Jesús transformen nuestra manera de pensar y actuar. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser verdaderos testigos del amor de Dios en el mundo, reflejando su misericordia en todo lo que hacemos.
Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.